de alimentos patógenos. Pueden suceder dos tipos de permeabilidad intestinal o de separación de nuestras células del intestino. Una que es entre célula y célula, que estamos viendo aquí, y una más profunda y delicada, que sería cuando la célula se parte a la mitad, se permea a tal grado que deja pasar patógenos a tu sangre. Imagínate lo dañino que podría llegar a suceder. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el intestino permeable en cuanto a una definición? El intestino permeable también es conocido como síndrome de hipermeabilidad intestinal. Es una condición en la que la barrera, como te platicaba, pierde su integridad, permitiendo que entren sustancias no deseadas, toxinas, bacterias y partículas de alimentos que no se digieren. Imagínate que en lugar de desdoblarse, se vaya entero, lo que podría llegar a causar en tu cuerpo y pasen directamente a tu sangre. Este fenómeno se debe a un daño en las uniones, como te estaba comentando, y de la mucosa intestinal, los cual normalmente regulan a partir de esa pared. Cuando estas uniones se debilitan, pueden llegar a generar una respuesta inflamatoria y contribuir a muchas condiciones de salud, desde desbalances inmunológicos, alergias, enfermedades autoinmunes y problemas metabólicos. Imagínate lo que puede llegar a suceder si tú tienes intestino permeable. A ver, ahora, Maridol, ¿cómo sé qué lo causa? O sea, ¿de qué me debo de cuidar? ¿O por qué yo podría tener permeabilidad intestinal? Bueno, estas son algunas de las causas importantes de la permeabilidad intestinal. Hay varios factores. El más importante es que actualmente en nuestra vida diaria, pues existen muchos presentes dentro de él. Uno de ellos es la dieta inadecuada o alimentos que son muy inflamatorios, una alimentación de rica en ultraprocesados, azúcares añadidos, grasas poco saludables, la hamburguesa, la pizza, la bollería industrial, por ejemplo, las dietas que son altas en grasas saturadas, la fritura, la comida rápida, tan deliciosa que es, ¿verdad? Se han asociado mucho con lo que es la permeabilidad, ¿ok? Permitir que se abran lo que es esos enterocitos y permitan que pasen diferentes patógenos o alergenos a tu sangre. Además, también pueden ser, por ejemplo, algunos aditivos alimentarios, sustitutos del azúcar, los emulsionantes que le ponen, por ejemplo, a la comida que preparan industrialmente, los helados, la repostería, el consumo excesivo de alcohol, probablemente perjudica nuestra mucosa digestiva y facilita que entren sustancias no deseadas, desencadenando inflamación. Algo que yo siempre cuando doy una charla presencial, siempre les digo, y quien me habrá escuchado lo recordará, que les digo, yo sé perfectamente que aquí no hay nadie estresado. Todo el mundo duerme relajado, todo el mundo vive súper feliz, no tiene ninguna deuda. Lamentablemente, el estrés crónico está presente en muchos de nosotros. El estrés psicológico y físico prolongado es uno de los grandes enemigos de tu salud intestinal. Yo creo que ya en varias charlas te lo han platicado. La tensión o el estrés sostenido en el tiempo activa vías hormonales, fíjate, como la liberación del cortisol, que ya lo has escuchado mencionar mucho en redes sociales. Esto inflama la mucosa intestinal y debilitan las uniones de las células. El estrés de la vida moderna, que lógicamente se suma a malos hábitos como dormir poco, comer mal, etcétera, etcétera, no nutrirse, puede reducir las defensas de tu intestino, ¿ok? Permitiendo que haya la permeabilidad intestinal. Ahora, la disbiosis, ¿qué es la disbiosis? Es cuando hay un desequilibrio en la microbiota. Tú sabes, y ya te lo han explicado mucho, creo que el miércoles pasado también te hablaron justo de esto. Nuestro cuerpo, nuestro intestino, nuestra microbiota, que es donde viven todas las bacterias buenas que albergan el intestino, es una aliada clave, lógicamente, para mantener esa barrera intestinal. Estas bacterias benéficas van a competir, perdón, con los
microbios dañinos. Fermentan la fibra alimentaria que tú consumes, produciendo compuestos como un ácido graso que se llama butirato, que lo que va a ayudar es a que no te inflames, hace un efecto antiinflamatorio en tu cuerpo y ayudan a modular lo que es el sistema inmune. Cuando nuestra microbiota entra en un desequilibrio, ya sea por el estrés, por el uso de antibióticos, por infecciones, va a disminuir estos compuestos protectores y puede aumentar lo que es la permeabilidad intestinal. ¿Ok? Niveles altos de solulina, que es que es una proteína que eleva, esta proteína lo que hace es que se asocia a que la barrera sea más débil, ¿ok? Y permeable. ¿Ok? También hay toxinas y sustancias irritantes que podemos llegar a tener en casa, que podemos llegar a ingerir, como pesticidas, como metales pesados en el agua. Muchas veces estamos tomando o consumiendo alguna sustancia y no nos damos cuenta que hay tóxicos en esa sustancia y son irritantes y puede dañar directamente a las células intestinales. Como les comentaba, los sustitutos del azúcar, los aditivos alimentarios, personas, por ejemplo, que consumen gluten y son alérgicas al gluten, también dañan su mucosa, etcétera, etcétera. Fármacos. ¿Cuántas veces no has escuchado hablar que muchos de los medicamentos van a, a lastimar lo que es tu microbiota intestinal? Se ha visto frecuentemente que los antibióticos, lógicamente, dañan lo que es la barrera intestinal porque matan también bacterias buenas. También los tan conocidos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, de los más consumidos, el ibuprofeno, el paracetamol, el naproxen, irritan tu mucosa intestinal. Al irritar la mucosa intestinal, bueno, es más probable que haya permeabilidad, ¿ok? Ah, por ejemplo, otros fármacos como inhibidores de la acidez, que son tan comunes, de los que protegen tu estómago, como el omeprazol, etcétera, etcétera, también pueden a dañarte lo que es tu equilibrio microbiano y tu digestión. El uso de medicamentos, sí hay que cuidarlo mucho, chicos. Yo trabajé durante 10 años en la industria farmacéutica y tú pregúntame actualmente si consumo medicamento. Es muy raro que tanto mis hijos como mi familia como yo consumamos medicamento porque sé perfectamente que te podrá ayudar en algunas cosas, pero también te va a estar dañando muchas otras. Al final te tengo una sorpresa para platicarte acerca de cómo vamos a apoyarte si tú identificas que tienes permeabilidad intestinal, ¿ok? Ahora, también enfermedades intestinales o que ya tienes un padecimiento como tal, también pueden llegar a permitir que haya esa permeabilidad intestinal. Patologías, por ejemplo, con intolerancia al gluten, que es tan frecuente, cuando hay, por ejemplo, enfermedades intestinales crónicas, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, etcétera, etcétera, son más propensos a que tengan permeabilidad intestinal aumentada. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, Maridol? ¿Cómo sé que probablemente yo tengo síndrome de intestino permeable? Acuérdense que hay también un síndrome que se llama síndrome de intestino irritable o colitis. La llamamos colitis. Son dos cosas distintas, ¿ok? La colitis es cuando tienes una enfermedad de lo que es tu intestino, que es totalmente distinto a la permeabilidad intestinal, que es cuando se abre lo que es los enterocitos, las células. ¿Ok? Y es importante que sepas que cuando hay procesos de sistemas digestivos recurrentes, por ejemplo, como la colitis, como la hinchazón, los gases, problemas de diarrea, estreñimiento, frecuentemente se dan en el síndrome de intestino irritable, pueden también ser síntomas de que tienes intestino permeable. O sea, están casi ligados, ¿ok? También el cansancio crónico y la dificultad para concentrarse. Dice, ¿cómo es posible que yo no me pueda concentrar, que tenga tanta falta de energía, que se me nuble la vista, que se me empiecen a olvidar las cosas? Puede ser posible que sea un intestino permeable el que esté causando esa falta de concentración. Cuando, por ejemplo, moléculas que son inflamatorias logran entrar a tu sangre
por medio de que están abiertos, lo que es los enterocitos, pueden inducir un estado inflamatorio debajo de todo tu organismo y impactando tu cerebro, haciendo que tu cerebro también se enlentezca. Entonces, imagínate que tu cuerpo quiere lo que es apagar esos fuegos de lo que es el problema que tiene, lógicamente se va a preocupar por el área a tratar y va a dejar de hacer, por ejemplo, actividades importantes, en este caso, por ejemplo, tu cerebro, dejando de prestar atención, de tener concentración, de tener claridad mental, ¿ok? Dolores de cabeza y articulaciones. Fíjense que curiosamente se ha observado que los síntomas con dolores de cabeza frecuentes, migrañas o dolor articular en pacientes o en personas con aumento de permeabilidad intestinal, la persona puede tener dolores musculares o articulares sin explicación. Dice, ¿por qué me duele? No tuve ningún golpe, no tengo ninguna torcedura. ¿Por qué me está doliendo tan seguido la cabeza? Podría deberse a lo que son las sustancias que se están filtrando a tu sangre, afectando tejidos lejanos. Por ejemplo, algunos fragmentos que se vayan depositando en lo que es y localizando en articulaciones o en algunos puntos de tu cuerpo, causando inflamación y en este caso dolor. Imagínate, dolores articulares sin causa aparente, probablemente sea un problema digestivo, ¿ok? Imagínense la conexión y lo importante que es cuidar lo que es tu intestino. Inflamación a nivel sistémica o autoinmunidad. Fíjense que uno de los efectos más preocupantes del intestino permeable es cómo va a contribuir al desarrollo del aumento de enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son estas? Las que tu sistema inmunológico está deficiente, entonces tu cuerpo empieza a atacar a tu propio cuerpo. Ahí es cuando se empiezan a desencadenar enfermedades autoinmunes. El resultado de la producción de anticuerpos autoinmunes y la aparición de enfermedades donde defensas que van a atacar a tu propio organismo. Imagínense que por tener una mala absorción intestinal, porque haya permeabilidad intestinal, tú puedes adquirir alguna enfermedad importante, llega a padecer, por ejemplo, enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes. Imagínense solamente por tener permeabilidad intestinal. Alergias y problemas dermatológicos, porque como les comentaba, cuando hay un intestino agujerado, se incrementa la carga de alergenos que llegan a tu organismo. Entonces, si ya no está esa barrera, a lo mejor los alimentos pueden tener algún alergeno que tú dices, ¿por qué me apareció esta alergia si yo antes comía eso y no me pasaba nada? Resulta que como ese alimento tiene un alergeno y estás permitiendo que pase a tu sistema sanguíneo, pues lógicamente tu cuerpo lo va a recibir y vas a tener alergias que antes no tenías, problemas dermatológicos como dermatitis, eczemas, acné, relacionadas por lo que es la permeabilidad intestinal. Y pues así como teníamos lo que es el cansancio, lo que es el nublarte mentalmente, también hay alteraciones en tu estado de ánimo. Fíjense que la conexión del intestino y del cerebro es súper poderosa. Yo creo que ya en muchos de las pláticas que hemos tenido con ustedes ha sido justo de eso, de lo que es el eje intestino-cerebro. Un intestino inflamado, perdón, puede afectar la producción de neurotransmisores y la comunicación del sistema nervioso central. Entonces, imagínate que si tu cerebro está inflamado, no es como sorprendente que un intestino permeable a veces se asocie con síntomas como ansiedad, como depresión o cambios de humor. De hecho, muchos estudios aseguran que toxinas que son bacterianas pasan a tus torrentes sanguíneos, es decir, a tu sangre, y pueden llegar a tu cerebro. Imagínate que cuando esas toxinas llegan a tu cerebro, vas a tener esa sensación de que no tienes ganas de hacer nada, de que tienes depresión tal vez, de que estás ansioso, y justo es por un intestino permeable. Muchos
síntomas pueden variar de persona a persona. Algunas personas pueden tener muchos de estos síntomas, algunas otras personas pueden tener dos, tres, pero frecuentemente se notan más lo que son los síntomas de piel, de articulaciones, dolor en articulaciones, de que se sientan, por ejemplo, cansados o depresivos, porque no existe, fíjense, como les decía en un inicio, no existe en lo que es actualmente un examen para diagnosticar que tú tienes un intestino permeable. En la práctica clínica actual, tú vas con el médico y en realidad no hay como un examen o un test rápido para saber si tienes intestino permeable. Como les comentaba, la sonulina es una proteína que se puede detectar en heces fecales o en test de permeabilidad para saber si está presente. Y si está presente, puede ser posible que haya un intestino permeable. Pero no es como que lo vayan a descubrir muy fácil, se tienen que hacer varias pruebas, pero podemos hacerlo más por lo clínico, ver qué síntomas tiene la persona, conocer lo que es por ejemplo, su actividad diaria, sus hábitos, y ahí nos podemos dar cuenta que probablemente tenga un intestino permeable. Ahora vamos a una de las partes favoritas, el tratamiento y la estrategia para sanar el intestino. Fíjense lo importante, abordar el intestino permeable va a requerir de un enfoque integral. Como yo siempre les digo, siempre en mis pláticas le digo, no es que te tomes una cosita mágica y te vas a aliviar. Casi la mayoría de los padecimientos es un todo, es un enfoque integral. No existe píldora mágica que te tomes y que por sí sola te va a reparar la barrera intestinal, ¿ok? Más bien hay que modificar hábitos y proporcionar al intestino las condiciones ideales y óptimas para que se regenere por sí solo. Vamos, por ejemplo, dándole un respiro a nuestro intestino para que él pueda construir otra vez sus ladrillitos y que esas células, que es los enterocitos y el cemento que hay entre ellos, que son las uniones estrechas, pues lógicamente pueda tener una buena estrategia de tratamiento, pero hay que darle también ese reset, ¿ok? Sería muy bueno que empezaran a hacer ayuno intermitente, pero ese es otro tema. Vamos a hablar acerca de ¿cómo podemos apoyar a nuestro intestino? Lógicamente, mejorando la alimentación con una dieta antiinflamatoria primero que nada, ¿ok? La base para sanar a nuestro intestino es una dieta adecuada. Primero, lo fundamental es quitar aquellos alimentos que ya sabemos que nos inflaman, ¿ok? Por ejemplo, podría ser eliminar ultraprocesados, la comida chatarra, azúcar refinada, los sustitutos del azúcar, muy importante, el alcohol, ya que esto promueve la inflamación y que haya más permeabilidad. Si ya sabemos que estos son los principales alimentos o causas que podían darte permeabilidad intestinal, bueno, vamos a retirarlas por un momento para saber exactamente qué es lo que está causando la permeabilidad y los síntomas, ¿ok? Por ejemplo, si tú sabes que eres alérgico a cierto alimento, al gluten, a los lácteos, a la soya, pues hay que evitarlos también, ¿ok? Y pues estrictamente hay que hacerlo por un buen tiempo. También es importante adoptar una dieta antiinflamatoria. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la dieta antiinflamatoria? Es la que es rica en nutrientes, muchas verduras, frutas bajas en azúcar, proteínas magras, la que no tienen tanta grasita, el pollo, el pavo, el pescado, las proteínas vegetales, por ejemplo, el frijol, todo lo que son legumbres, la soya, la lenteja, las preparados, por ejemplo, como el tofu, si lo tolera la persona, claro está. Grasas saludables, las grasitas saludables, como siempre les digo, los pescados, el salmón, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aguacate, los frutos secos, las almendras, nueces y lógicamente carbohidratos que sean complejos, aquellos que sean más integrales, que no sean tan refinados. Acuérdense que entre más procesos tenga,
Un carbohidrato, por ejemplo, si el pan está blanco, blanco, pues seguramente fue tratado demasiadas veces para que esté de ese color. Entonces vamos a elegir los carbohidratos más complejos, más enteros, ¿ok? La quinoa, el arroz integral, la pasta integral, el camote, la yuca, la papa, son carbohidratos complejos. Estos alimentos te van a proveer de vitaminas, de minerales y antioxidantes que van a ayudarte a desinflamar y reconstruir esos tejidos, ¿ok? Y es muy importante que consumas estos alimentos porque tienen fibra prebiótica, ¿ok? ¿Qué es la fibra prebiótica? Es esa fibra que va a alimentar a tus bacterias buenas para regenerar y regular esa microbiota intestinal. Estas están presentes en varios de los alimentos que ya te mencioné, como verduras, legumbres, semillas, etcétera, etcétera. Van a apoyarte a fortalecer esa mucosa intestinal y reducir la inflamación. ¿Ok? Fíjense que hay estudios recientes en humanos que indican que ciertos probióticos específicos, fíjense muy bien, pueden mejorar la función de la barrera intestinal, ¿ok? Al reducir la inflamación local y equilibrar lo que es la microbiota, por ejemplo, los lactobacilos, la levadura, ay, tiene un nombre súper raro, eh, Saccharomyces, algo así se llama, lo que es la bacteria, las levaduras, pero son de los más conocidas, de las cepas más conocidas, y estos han demostrado muchos cambios positivos en la permeabilidad intestinal. Entonces, sí es importante preocuparnos por aquellos alimentos que han sido fermentados y que tienen alimentos probióticos sin dejar de lado lo que es la fibra porque es el alimento que le va a ayudar a lo que son las bacterias buenas a que puedan tanto colonizarse con los probióticos como a vivir ahí, a darle lo que es su comida, ¿ok? Es importante que también reduzcamos el estrés, ¿ok? Yo sé que a veces es muy fácil decirlo, bueno, ¿cómo puedo reducir el estrés viviendo como vivo? Pues bueno, si tú ya sabes que es una de las padecimientos que ya hasta tiene nombre de padecimiento, lo que es el estrés, hay que preocuparnos un poco más, hay que tratar de regular nuestro estrés, hacer técnicas de relajación, pues no sé, meditación, orar, hacer yoga. Esto te va a ayudar mucho a reducir lo que es nuestro sistema de alerta. Acuérdense que cuando tenemos nuestro sistema de alerta latente, producimos más cortisol y el cortisol empieza a dañar lo que es tu mucosa intestinal. Hacer ejercicio moderado, regular, elige un ejercicio que te guste, porque a veces buscamos un ejercicio que vamos a fuerzas y ahí no estás tampoco reduciendo tu estrés, al contrario, te estás estresando más. Elige un ejercicio que hagas regularmente y que te saque de ese entorno donde estás viviendo estresado, ¿ok? Es importante asegurar sueño de calidad entre 7, 8 horas diarias. Es importante, sumamente importante que descanses. Si no descansas, te vas a levantar más cansado que como te dormiste y lógicamente vas a aumentar lo que es la, 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 lo que es el estrés, ¿ok? Ahora, el equilibrio en la microbiota intestinal. ¿Por qué es importante? Ya te comentaba que es importante que tú consumas lo que son probióticos y es importante que consumas la fibra. ¿Para qué? Para colonizar de forma adecuada lo que es tu microbiota intestinal, restaurar la microbiota intestinal. Es muy importante que lo empieces a hacer, que conozcas cuáles son los alimentos fermentados y que si no los puedes tener o los puedes comer, bueno, ya al ratito vamos a ver qué es lo que puedes hacer para empezar a tener ese equilibrio en tu microbiota intestinal, ¿ok? Hábitos de vida saludables. Empieza a adoptar estos hábitos de vida saludables, como hidratarte bien, evitar tóxicos como el alcohol, como el tabaco. Es importante no automedicarse. Si tú tienes en casa un un cajoncito de las medicinas que yo sé que tú tienes y que cada que vas al médico te receta algo y, no, pues me tomé 2, 3 pastillas y dejé todo lo demás ahí y los guardas. Y tienes una caja grande con mucho medicamento y cuando, ay, me duele la cabeza, ve a buscar
a la caja de los medicamentos y ve qué te tomas. ¿Tienes calentura? Ve a buscar. ¿Tienes dolor de panza? Ve a buscar. Y empiezas a tú automedicarte, empezar a tomar medicamentos como los antiinflamatorios que te comentaba, que son tan lastimosos en lo que es tu intestino, o también abusar de lo que son los antibióticos. No, chicos, no tomen medicamentos solamente por tomar, ¿ok? La higiene de sueño, como ya te comentaba, es importante que vayas con tu ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque también eso hace que tu cuerpo esté en regulado y lógicamente tu microbiota intestinal de la misma manera. ¿Ok? Tu intestino también, que le des ese descanso, que esa reparación nocturna y todo ese tema. Además de la alimentación, además del estilo de vida saludable, fíjense que hay algo mágico, suplementación, adaptógenos para fortalecer lo que es tu microbiota intestinal. Yo sé perfectamente que vives a la carrera, que a lo mejor te estás alimentando, más no te estás nutriendo. Y si tu marido, ¿cómo le voy a hacer para consumir verduras en cada tiempo de comida, para comerme mi pescado, para comerme mi salmón, para tratar de consumir menos refrescos? Si yo todo el día trabajo y a donde voy, pues es comida rápida, hay refrescos, pues, llego al súper y lo primero que agarro es lo que como. ¿Cómo puedo hacerlo? Vamos a apoyar, a reparar y fortalecer tu microbiota intestinal con suplementación. También se puede. Claro, tiene que ir todo junto, de la mano. Es importante mencionarte que no nada más es como, me voy a tomar esto o voy a saber cuáles son los mejores suplementos para fortalecer mi barrera intestinal, pero pues sigo estresado, pero sigo comiendo súper mal, pero sigo durmiendo de la patada, etcétera, etcétera. Todo tiene que ir junto. Pero vamos a ver cuáles son los suplementos más importantes para lo que es tu microbiota, la permeabilidad intestinal, ¿ok? Fíjense que se ha demostrado que este suplemento es el más asociado con lo que es la permeabilidad intestinal. Lo que estamos hablando de permeabilidad intestinal. Cuando hay salud intestinal, tenemos lo que es la L-glutamina. La glutamina es un aminoácido que tu cuerpo lo produce. Como todos y muchos de los nutrientes, siempre les digo, tu cuerpo lo puede producir, sí, pero cuando hay daño, cuando hay padecimiento, cuando hay situaciones de estrés, pues tu cuerpo no lo va a producir, así como muchos de los nutrientes que podría producir. ¿Ok? Cuando las células del intestino delgado usan la glutamina como combustible principal para regenerarse. ¿Ok? Imagínate que es el combustible principal para que nuestros enterocitos se estén regenerando. Hay muchos estudios que han demostrado que suplementarnos con glutamina va a favorecer esas uniones de los enterocitos, que se vayan sellando, que si hay espacios abiertos se vayan acercando y se vayan sellando. Al restaurar esa integridad y ese revestimiento intestinal va a mejorar la absorción de los nutrientes y va a disminuir la filtración de toxinas. No sé si te ha pasado, si tú ya te escaneaste y si eres invitado, si eres un cliente, dile a la persona que te invitó y dile que te haga un escáner. Cuando te realizas un escáner, frecuentemente muchas personas salen con baja absorción en el intestino delgado, con baja movilidad del intestino delgado. ¿Y qué sucede? Probablemente tengas permeabilidad intestinal. Imagínate que apoyando con un suplemento que contenga L-glutamina, va a apoyarte a revestir intestinalmente tu y te va a apoyar a que esa integridad esté de manera adecuada. También tiene un efecto antiinflamatorio localmente, ¿ok? Se ha observado que libera unas citoquinas que son antiinflamatorias y promover la función normal del gas, de todo lo que es el tracto gastrointestinal. Hay otro mineral que también es importante en lo que es nuestra permeabilidad intestinal, que es el zinc. El zinc es un mineral esencial con múltiples funciones en el organismo. Una de ellas es mantener la integridad de las barreras epiteliales y eh, eh, el zinc lo que hace es que renueva celularmente y también apoya lo que es la función inmunológica local, ¿ok? Apoya en lo que es la inmunidad. El zinc también
puede apoyar a que si hay alguna herida microscópica en lo que es tu intestino, se cicatrice, ¿ok? Y imagínate que tomando un suplemento que contenga zinc, vas a apoyar a cicatrizar tu intestino, a permitir que nuestras barreras estén más unidas. Lógicamente, hay que empezar a suplementarnos con este mineral, ¿ok? Este mineral lo puedes encontrar, por ejemplo, en calabazas, en frutos secos, en cereales integrales, pero si no lo puedes encontrar ahí, puedes empezarlo a suplementar entre 30 a 40 miligramos de zinc, eh, y puede ser a largo plazo, ¿ok? Y a menudo se va a combinar, fíjense muy bien, con el cobre. ¿Y por qué se combina con el cobre? Porque va a apoyar a que se absorba, ¿ok? Muchas veces un suplemento tiene alguna vitamina, algún mineral que va a apoyarte a absorber. Por ejemplo, hay muchos que tienen vitamina C, por ejemplo, porque mejora la absorción de cierto nutriente. En este caso, sería ideal que tuvieras un suplemento que tuviera zinc y tuviera cobre, ¿ok? Ya saben para dónde yo voy, ¿verdad? Ya saben. Imagínense que tomando colágeno, siempre les digo, no nada más el colágeno es para vernos bonitas, que para las uñas, para la piel, para... No, el colágeno va a apoyar estructuralmente, ¿ok? Estructuralmente y también en tu intestino porque va a apoyar en la matriz que sostiene nuestras células, los esterocitos. Su suplementación se ha popularizado demasiado por los beneficios, como les comento, del cabello, de las articulaciones, pero también puede ser muy útil para tu intestino. El colágeno te va a aportar glicina, prolina y glutamina, que es el que ya te comentaba, que son latrillos que te van a reconstruir tejidos. En particular, la glicina apoya a la síntesis de glutatión, un potente antioxidante y repara el revestimiento intestinal. Además, la glicina va a participar en procesos de desintoxicación de tu intestino. Por su parte, la prolina y la hidroxiprolina son importantes para la formación de nuevas fibras de colágeno. Normalmente, en un estado normal, tu cuerpo debería de producir colágeno, pero a veces una ingesta extra puede provocar y proporcionar material muy, como un material de curación para tu intestino, ¿ok? Muchas personas se preparan su caldo de huesos o buscan suplementación en colágeno, pero pues bueno, ahorita te voy a platicar un poquito más acerca de lo que es el colágeno. Imagínate que conocemos un adaptógeno que se llama cúrcuma. La cúrcuma ya es definida como un adaptógeno y es famosa por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La cúrcuma ha demostrado efectos muy notables en lo que es tu barrera intestinal, ya que incrementa la expresión de proteínas de las uniones estrechas y las células dentro de tu intestino, mejorando la función de barrera y reduciendo lo que es la permeabilidad intestinal. También previene de toxinas y de citoquinas que inflaman, lógicamente, y que desorganicen estas células. Fíjense que la curcumina es lo que sale de la cúrcuma, ¿no? Es el ingrediente activo, vamos a decirlo así, por ejemplo, de un medicamento es el ingrediente activo. La curcumina es el ingrediente activo de la cúrcuma. También tiene un efecto benéfico en lo que es la microbiota, promoviendo el crecimiento de bacterias beneficiosas según varias investigaciones, lo cual en teoría contribuirá a un intestino más sano. Un obstáculo, fíjense muy bien, y lo quise poner aquí, porque dice, un obstáculo es que la curcumina, pues pura, la solita, puede absorberse poco. Imagínate que tú te preparas con cúrcuma natural, te preparas lo que es un té de cúrcuma o le pones cúrcuma a tu comida, pues ya se ha visto en muchos estudios que se va a absorber poco. Pero imagínense que hay presentaciones mejoradas en donde la cúrcuma es nanoparticulada y lógicamente adicionado con piperina, con extracto de pimienta negra para que aumente su absorción. Les comentaba,
Sí podemos encontrar esto en la naturaleza, sí, pero si lo tomamos directo, probablemente no sea tan absorbida como cuando en un suplemento. Entonces, imagínense lo maravilloso que tenemos en las manos y ahorita vamos a hablar de eso. Probióticos y prebióticos. Hay productos comerciales con altas concentraciones de probióticos que contienen cepas específicas como bacterias beneficiosas, como ya les comentaba, la que no pude pronunciar, ¿se acuerdan? Lactobacillus y bifidobacterium han mostrado mejorar la permeabilidad intestinal en estudios clínicos, ¿ok? Muchas personas hacen sus mismos alimentos probióticos. Esto está genial, pero también es importante que sean bacterias de diferentes cepas para poder colonizar adecuadamente lo que es tu intestino, ¿ok? También se investiga que es importante también consumir fibras que sean fermentables como la inulina y los fructo oligosacárido. ¿Para qué? Porque es la comidita, los prebióticos es la comidita de las bacterias buenas. Entonces, imagínate que puedes suplementar con este tipo de productos a tu cuerpo y previendo esa parte, que no necesites andar buscando o preocupado porque no te comiste las frutas, las verduras que pueden llegar a contener la fibra y tampoco encontraste alimentos probióticos que contengan probióticos, no lo consumiste en el día, imagínate que pudieras suplementarlo, ya que pueden recolonizar lo que es tu intestino y a esos microbios que son tus amigos, que son los buenos, pues nutrirlos y contribuir a lo que es el intestino permeable, ¿ok? Hay diferentes, más nutrientes que también podrían apoyarte mucho. Yo pongo aquí algunos tres, también creo que la quercetina apoya mucho en lo que es síndrome de intestino irritable, pero bueno, te puse la vitamina D, que es muy común, es una vitamina que regula nuestro sistema inmune. Muchas personas con problemas intestinales presentan deficiencias en vitamina D. Los ácidos grasos omega 3 son potentes antiinflamatorios. Se recomienda que se consuma ya que va a ayudar a la inflamación de lo que es el intestino y pueden ayudar a restaurar la composición de lo que son los fosfolípidos en las membranas celulares, o sea que se tenga de manera adecuada, mejorando la resistencia y el daño. Y suele siempre, fíjense muy bien, recomendarse el omega 3 con vitaminas liposolubles, que tengan vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, para que tenga una sinergia. Y el BHB o las sales de beta hidroxibutirato, porque ya comentábamos que el butirato lo que hace es que apoya lo que es la inflamación intestinal. Si nosotros suplementamos con sales de cetonas o sales de beta hidroxibutirato, vamos a permitir disminuir lo que es la inflamación intestinal, vamos a favorecer la barrera intestinal, la microbiota, equilibrarla. Hay algo, y cuando yo hablé sobre lo que es las sales de hidroxibutirato, es que hay una bacteria justo que se llama Akkermansia, que esta bacteria es muy beneficiosa para la producción del moco intestinal y que va a apoyar a revestir lo que es tu mucosa intestinal y justo se da cuando tomas sales de cetonas, ¿ok? Van a proveer energía también a tus células intestinales, etcétera, etcétera. Como vemos, la lista es muy grande, hay muchos suplementos que pueden apoyarte, pero te voy a recomendar los mejores suplementos para síndrome de intestino irritable. Si tú te fijas, yo hablé de L-glutamina combinado con zinc que tuviera yo no lo inventé, esto todo es ciencia, esto todo está en la evidencia científica. Estos son los principales suplementos que tú podrías utilizar para apoyar a tu buen ejercicio, a tu buena alimentación, a tu buena hidratación, a tu buen sueño, para promover un síndrome de intestino permeable adecuado, para poder ayudar a que se empiecen a cerrar esos espacios dentro de enterocito, la L-glutamina, el zinc, acuérdense, combinado con cobre, el colágeno,
la curcumina y de preferencia el colágeno que tenga caldo de hueso, ¿se acuerdan que les decía? La curcumina que tenga piperina para que sea mejor absorbida y que tenga nanotecnología, prebióticos y probióticos. Imagínense que tienes un kit completo en tu casa, como por ejemplo nuestro nuevo producto Daily, que tiene vitaminas, tiene minerales, tiene aminoácidos esenciales, tiene probióticos y prebióticos que van a apoyar a una sana digestión, a un sano intestino, a que si tienes intestino permeable, vaya a apoyar a revestirlo y a que se vayan uniendo lo que es esas células. Probióticos también podrías ayudarte con Neurocafé porque tiene ácido fúlvico, tiene ganoderma, también contiene probióticos que van a apoyar en lo que es la colonización de tu intestino. Nuestro glutatión plus y nuestro B-glutatión, que son precursores de la L-glutamina y que van a apoyar en este caso a lo que es el revestimiento y a pegar lo que son esos enterocitos. Imagínense que tenemos todo en casa, chicos. Curcumax, nuestro Curcumax contiene vitamina C para mejor absorción. Recuerden que también tiene nanotecnología y te va a permitir, pues lógicamente, apoyar a recubrir y a la inflamación de lo que es el intestino. Y tenemos el mejor colágeno que existe en todo lo que es el mundo, porque Vitalac Collagen contiene caldo de huesos, contiene los tres tipos de colágeno, que es lo que realmente se necesita. El colágeno que se necesita en tu cuerpo para poder regenerar tu intestino, el colágeno bovino, marino y caldo de huesos está en Vitalac Collagen. Además que tiene astaxantina por aquello de lo que es el estrés oxidativo y va a ayudarte también en esa parte con el resveratrol y el ácido hialurónico que contiene, además que sabe rico. Y como extra, como otros, yo les ponía que podíamos tener un omega 3. Y acuérdense que, ¿qué decía del omega 3? Que sería ideal que viniera combinado con vitamina A, con vitamina E, porque crea una sinergia en lo que es tu intestino. Y aquí lo tenemos para ayudarte a la desinflamación. Aquí tenemos a B omega 3. Nuestras sales de cetonas, que la tenemos en café, en Keto Plus, en Keto Café y Keto Plus, que también tiene trionato de magnesio, que es un mineral ideal también para nuestro cuerpo, y lo tenemos en dos presentaciones. Si tú te fijas, nuestra suplementación es ideal para apoyarte en el síndrome de intestino irritable. Y bueno, el concepto es, y nos va a recordar mucho a que debemos de tratar lo que es nuestro cuerpo y nuestros padecimientos como un todo integrado. No podemos decir, yo me voy a suplementar y voy a estar súper bien. Como les comentaba, si no estoy tratando esto como un todo y como un todo integrado. Nuestros hábitos diarios, lo que comemos, cómo manejamos el estrés, cómo dormimos, va a impactar directamente en tu intestino. Y a su vez, el intestino influye prácticamente en todos los sistemas de tu organismo. ¿Te fijaste en tu inmunidad, en tu salud hormonal, en tu salud neurológica, hasta en articulaciones, en alergias? Buena noticia es que apoyados con toda esta evidencia científica podemos tomar medidas concretas para mejorar la función de nuestra barrera intestinal y adoptar una alimentación más consciente, reducir el estrés y apoyarnos en suplementación clave. Esto va a marcar la diferencia para tener una salud y un bienestar a largo plazo. Y bueno, chicos, estoy aquí para contestar algunas de sus dudas. Vamos a ver por ahí el chat. Espero que me hayan podido entender, que les haya gustado el tema y vamos a ver si hay alguna preguntita acerca de lo que es síndrome de intestino irritable, permeable, no me lo vayan a confundir, ¿ok? Brenda Carmona, una pregunta, si hay personas con alergias, el BHB, Marisol, es el beta hidroxibutirato, que son las sales de cetonas, ¿ok? Que lo podemos encontrar en Keto Café y en Keto Plus, ¿ok?
Si tienes gastritis, te recomiendo mucho que tomes también Fortiflora, ¿ok? La Fortiflora, acuérdense que es magnesio y es carbón activado. La Fortiflora nos va a apoyar en lo que es colitis, gastritis, reflujo, ¿ok? Esos son padecimientos digestivos aparte. Lo que estamos tratando hoy en día es el síndrome de intestino permeable, cuando tu intestino está separado, ¿ok? La Fortiflora nos va a apoyar en gastritis, colitis, como les comentaba, no es lo mismo, ¿ok? Específicamente para síndrome de intestino permeable son los suplementos que ya les comenté, pero sí, claro que podemos utilizar la Fortiflora porque acuérdense que muchos de los síntomas del síndrome de intestino permeable, pues lógicamente es el problema digestivo, los gases, la distensión abdominal o la colitis, ¿ok? Maridol, aquí tenemos una pregunta. Más o Ajá. menos, ¿cuánto tiempo, ok, puede sanar un intestino permeable? O más o menos, ¿cuándo se comienzan a ver avances en la mejora del padecimiento? Bueno, eso va a determinar mucho de persona a persona. Y como les comentaba, hay una prueba que se puede hacer en una toma de heces, en donde se identifica una proteína que se llama solunina, que esa va a determinar que hay presencia de un intestino permeable. Si al mes podemos ver un cambio tratando de llevar una mejor dieta, la suplementación, nuestro estrés, podemos ver un cambio, pero podríamos repetir una prueba y o también hacer un escaneo y saber cómo va nuestra digestión, ¿ok? Muy bien. ¿Recomiendas iniciar, bueno, más bien, y es ideal hacer un té detox o un detox antes de iniciar el protocolo para el intestino permeable? Bueno, siempre es recomendable desintoxicar, ¿ok? Siempre es recomendable desintoxicar, pero recordemos que todo pero es un todo, ¿me entienden? Tenemos que desintoxicar, sí, pero si ya hay presencia de síndrome de intestino permeable, hay que continuar con el protocolo para ayudar a colonizar lo que es nuestra digestión, porque probablemente sí haya bacterias malas y bacterias buenas unidas o más aumento de bacterias malas y con la desintoxicación vamos a apoyar a que haya menos bacterias malas. Pero resulta que si tenemos un intestino permeable, hagamos una desintoxicación o no, necesitamos regenerar nuestro intestino y si es importante, pues también preocuparnos por lo que es la nutrición, no nada más la desintoxicación.